De acuerdo al testimonio de los evangelios o evangelistas, nos dicen que Jesús estuvo, después de su resurrección, 40 días todavía entre sus apóstoles y sus discípulos, y de distintas formas, en distintos lugares, el Maestro se presentó en medio de ellos para confirmarlos en el acontecimiento de su resurrección. Desde el mismo día de su resurrección hasta los 40 días cumplidos. Cuando comienza a anunciarles que va a regresar a la casa del Padre, quizás pudo surgir un sentimiento de nostalgia entre los apóstoles y los discípulos, un sentimiento de orfandad, porque ya no lo volverían a ver, de tristeza y melancolía por lo que les estaba diciendo. Sin embargo, como ya hemos venido escuchando en estos días, tanto del libro de los Hechos de los Apóstoles como en el mismo Evangelio de Juan, Jesús no quiere dejarnos en la orfandad, no quiere dejarnos solos, y por eso comienza a hablarles de la venida y del cumplimiento de otra promesa, y esta es la presencia del Espíritu de la verdad, que como Paráclito, como Consolador, estaba ya en camino hacia nosotros. Y el cumplimiento de esta promesa se va a realizar a los 50 días de su resurrección. Por eso llamamos a esa fiesta Pentecostés. Pues bien, ¿qué pasó en ese acontecimiento? Pues que el Señor, como lo va a expresar el libro de los Hechos de los Apóstoles, reunidos los apóstoles de Jesús en el cenáculo, después de estar en una oración intensa, fuerte, se manifiesta de manera abrupta este Espíritu Santo de Dios, el cual se posa sobre cada uno de ellos, y esto en primer lugar les da paz, en segundo lugar les da la fuerza divina para desaparecer en ellos todo sentimiento de miedo, duda, confusión, frustración y amargura. Y también les da la certeza de que efectivamente el Señor Jesús seguiría con ellos tal como se los había prometido antes de partir de este mundo, cuando les decía: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues bien, estamos ya por celebrar ese magno acontecimiento y debemos prepararnos para ello. Sin embargo, ya en la primera lectura que acabamos de escuchar, pudimos darnos cuenta cómo ya la acción misma de los discípulos, de los apóstoles, iba poniendo de manifiesto la presencia del resucitado en las periferias de Jerusalén. Samaria no fue la excepción, y como les llegó información a los apóstoles, pues ya los discípulos estaban haciendo prodigios, estaban haciendo milagros, estaban ya realizando bautismos en medio de la comunidad, pero les hacía falta el Espíritu Santo. Y aquí es donde se va gestando la celebración del sacramento de la confirmación como tal en la Iglesia. Entonces dice el evangelista Juan, dice: entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos
y ellos recibieron al Espíritu Santo. Ese gesto, ese mismo gesto que Jesús hizo con ellos cuando todavía vivía, y extendiendo los brazos sobre ellos, les dio al Espíritu Santo. O sea que ya el Espíritu Santo era en ellos como un anuncio de lo que haría con toda la comunidad cristiana. Por tanto, entonces, es tan importante para nosotros recibir al Espíritu Santo que nadie debe ser excluido de la recepción de ese sacramento. Lo que sí es necesario es la catequesis. Si ustedes escucharon bien, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido ya la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Dice, al llegar, oraron por los que se habían viendo maravillas de Dios en medio de ellos, pero también se enteraron de que les faltaba el Espíritu Santo. Qué importante es la labor del Espíritu Santo en la Iglesia. Y por esa razón, aquí es donde cobra fuerza este sacramento en la vida de esta comunidad cristiana. Por tanto, la promesa del Espíritu Santo se vuelve otra vez a fortalecer, pero teniendo como cimiento el cumplimiento del máximo mandamiento de Jesús. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que siempre esté con ustedes. Y este es el Espíritu de verdad. Así es de que no puede existir en ningún cristiano en el mundo sentimientos, si ya ha recibido el bautismo y la confirmación, sentimientos de odio, de división, de envidia, de violencia. No. Más bien seamos dóciles al Espíritu Santo, que es paz, consuelo, alegría, gozo, sabiduría, inteligencia, conocimiento de Dios, piedad de Dios. Si nos evaluáramos sobre estos dones, sobre esas virtudes del Espíritu Santo en nosotros, quizás no permitimos que esta fuerza de Dios se convierta para nosotros en norma de vida diaria. Y en ese sentido todavía hay mucho que hacer. Ya el mismo Jesús también le dice a sus apóstoles, no los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Pero mientras, sepan que el Padre les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Pues a ese acontecimiento, queridos hermanos, nos seguimos preparando conforme se acercan los 50 días después de la resurrección del Señor. Ya pronto celebraremos su ascensión. A mis espaldas está la imagen de este Cristo resucitado y que ya pronto se elevará o celebraremos su gloriosa asunción, el acto de su elevación por su propio poder, de estar a la derecha de su Padre, rogando por nosotros para que nos envíe el Consolador, el Paráclito, al Espíritu Santo de Dios, a fin de que siga animando toda la labor apostólica y evangelizadora, así como misionera en la Iglesia. Quiero terminar exhortando a todos los agentes de pastoral de nuestra parroquia para que no nos mantengamos inactivos. Tenemos que seguir cultivando los conocimientos básicos de nuestras catequesis. No debemos desaprovechar este tiempo precioso para despertar nuestra creatividad, porque el iniciar las actividades pastorales de la parroquia no va a ser sencillo, porque van a cambiar muchas normas de conducta para aplicar
esta nueva realidad a nuestro entorno pastoral. Así es de que vayámonos preparando, vayámonos disponiendo, pero sobre todo abrámonos a la acción del Espíritu Santo para que nos siga dando esos elementos necesarios para hacer cada vez más eficaz, más eficiente nuestra acción pastoral. Y creo que de eso tenemos más que conocimiento. No nos confiemos. No podemos recibir esta nueva realidad pensando que volveremos a la normalidad de la vida. No, nos van a llegar muchas normas de sanidad que tenemos que aplicarlas buscando siempre el bienestar de todos nuestros destinatarios, desde los niños en la catequesis infantil, los adolescentes en la catequesis básica propia de su edad, en los jóvenes sobre todo, y particularmente en los adultos, porque el enemigo, este famoso coronavirus, seguirá con nosotros, no lo vamos a erradicar, solo va a menguar su acción maligna entre los habitantes, entre la sociedad, y tenemos que estar preparados para enfrentarlo. En ese sentido, quiero invitarlos para que no dejen de hacer oración, para que revisen sus programas de acción apostólica y pastoral en la Iglesia, para que vayan haciendo los ajustes necesarios hacia nuestros destinatarios y también para que sigan acrecentando ese amor a Dios, ese amor a la Virgen María y sobre todo ese amor a cada uno de sus agentes de pastoral, para que no nos vean como extraños cuando regresen, que no se les vaya a olvidar quiénes somos, no sea que no nos quieran reconocer o no nos puedan reconocer cuando nos vean. Queridos hermanos, el Espíritu Santo sin duda alguna tendrá mucho trabajo con nosotros, pero no caigamos en la desesperanza. Dios nos ha dado la capacidad de poder adaptarnos a las nuevas disposiciones que vienen en camino y que tenemos que aplicarlas en nuestra labor diaria apostólica en las parroquias. No hay más. Ya no volveremos al mismo ambiente que traíamos. Tenemos que ser muy precavidos y sobre todo cuidar y salvaguardar la salud de nuestros destinatarios. Pidámosle a la Virgen María que nos ayude a ser cuidadosos en el inicio de nuestras actividades. Ya vienen, ya pronto se nos permitirá. Yo no puedo ahorita adelantar fecha, pero la cuarentena va a terminar. Y si termina la cuarentena, revisaremos bien las condiciones pertinentes para empezar a convocar y reiniciar nuestros trabajos apostólicos. Pero no podemos llegar empolvados, no podemos llegar a improvisar, no podemos tampoco enfermarnos con ellos o enfermarlos a ellos. Cuidemos también nuestra salud, porque si lo que quiere Dios es eficacia, lo haremos siempre y cuando nosotros también estemos en condiciones de atender esas necesidades espirituales de cada uno de nuestros destinatarios. Que María, la Madre de Jesús, nos ayude a comprender esta nueva realidad que vamos a empezar a vivir. Que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza, la lucidez, no solamente a nuestros obispos, de quien estamos empezando a recibir ya los protocolos que vamos a seguir, al permitirnos incluso ya abrir nuestros templos. No vamos a seguir los mismos, no vamos a volver a la misma realidad. Tenemos que ir aplicando medidas nuevas. Ya en su momento las iré compartiendo para que nos vayamos adaptando en la esperanza de que este enemigo que todavía ronda en el aire pronto pueda desaparecer del mundo y de esa manera nuestra labor apostólica y pastoral sea más eficiente
y sea más entusiasta. Vamos a pedirle esto al Señor esta tarde al continuar nuestra celebración. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bien, antes de la bendición final, quiero seguirles dando algunos elementos que nos ayuden a seguir asumiendo las medidas necesarias de prevención de la enfermedad que está lastimando al mundo entero, como es la propagación de este virus del COVID-19, y sobre todo en lo que se refiere a nuestra entidad, a nuestro estado de Guerrero. He venido últimamente siguiendo la información que nos está dando el sector salud o la Secretaría de Salud Federal, y por ahí ya se habla de algunos municipios de esperanza. Sin embargo, que pueden ser los primeros en que comiencen ya una vida normal, por así decirlo, dado que no ha habido ningún contagio en ellos. No son muchos, por cierto. Sin embargo, Guerrero, como entidad federativa de nuestro querido México, no hay muchos municipios en ese rango. Y no hay porque pues nos hemos descuidado. No son muchos porque nos hemos confiado. No hay porque todavía no creemos en la existencia de esta pandemia, de este virus. Y porque no hemos tomado las medidas preventivas desde el principio. Esas son algunas de las razones. Lo que sí les puedo decir es de que aun cuando ya está este ambiente de volver a una nueva realidad, a una nueva normalidad, como hoy se dice, pues en Guerrero no estamos todavía muy cerca de ello. Hay muchos reportes de infección en los distintos municipios del estado, y lo triste del caso es que van a seguir creciendo. De empezar, ya se nos está diciendo que no creo que iniciemos mañana la apertura de la vida normal, aparentemente. Tampoco, desde luego, la parte educativa. Se espera que por lo menos a finales de este mes pueda haber más luces de esperanza. Lo que sí se nos está pidiendo es que sigamos tomando muy en serio las medidas de prevención. El enemigo lo tenemos en el aire y es muy peligroso. Y yo sigo viendo todavía pues mucha gente que está confiada, sale de sus hogares y sin protección. Dios quiera que no le toque. Pero aquí en Guerrero está subiendo el nivel de infección, y así vamos a estar esta semana. Y si no, hay que seguir la información. Así es de que en ese sentido yo solamente quiero exhortarlos a que le demos toda la importancia a las recomendaciones que nos siguen dando la Secretaría de Salud Estatal, y que si hay algún municipio por ahí, o 2 o 3, que van a iniciar, si ellos quieren, mañana su vida normal aparentemente, pues también que lo vean con precaución. Pero la inmensa mayoría de los municipios del estado, de los 81 que son, no vamos a regresar luego. Chilpancingo es una de las ciudades que no va a volver en estos días a la normalidad. Y ya muchos ya se relajaron y ya comenzaron a dejar el confinamiento.
Sí, es cierto, ya estamos cansados, quizás ya estamos enojados, ya estamos desgastados, pero no bajan los índices de contaminación, de contagio, se sigue extendiendo y por eso mismo tampoco podemos abrir los templos para el culto, por eso mismo tampoco se van a abrir las escuelas para continuar el programa académico del curso escolar y tampoco nosotros como evangelizadores, catequistas, nos vemos en esa oportunidad de hacerlo. Ya se están creando los protocolos necesarios para reiniciar los trabajos, reabrir los templos, porque vuelvo otra vez a insistir, nuestra vida va a cambiar y tenemos que estar preparados para ello. Así de que lo que nos toca a nosotros es lo que tenemos que hacer, aplicarnos en todas las medidas de prevención que nos han recomendado y cuidar a los más vulnerables, ya les dije, las personas de la tercera edad o aquellas personas que tienen algún factor de riesgo todavía también muy alto, como los enfermos. Así es de que cuidémoslos a ellos y no nos confiemos que porque yo soy más joven o de menos edad no me va a hacer nada. Dios quiera y se lo pido con todo el corazón, pero no nos confiemos. En esos días les iré dando algunos datos de cómo va la pandemia aquí en Guerrero, porque es la que nos interesa a nosotros. Y por lo demás, yo le sigo pidiendo a Dios que pronto esto termine, o por lo menos nos brinde la oportunidad de empezar a convivir y ya dejar ese aislamiento que a la larga nos empieza a afectar, porque nos vamos a empezar a ver como extraños. La convivencia ya no va a ser la misma. Que Dios nos ayude y que nos dé la fuerza necesaria para hacer las cosas bien. Vamos a terminar con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría de Jesús siga siendo nuestra fuerza. Podemos seguir en paz.